Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Este fin de año está teniendo, por muchas razones, como siempre las principales tienen que ver con las urgencias económicas de la Argentina, más específicamente con la política económica del gobierno, una gran actividad legislativa que tiene distintas dimensiones, distintos significados, algunos más convencionales como la aprobación del presupuesto, otros más novedosos, menos habituales, como lo que se supone va a ser el tratamiento de la reforma laboral en el mes de febrero. Pero lo que también interesa es que en esa efervescencia del Congreso en relación con el Poder Ejecutivo para la sanción de determinadas leyes, no solo aparecen éxitos y fracasos, algunos fracasos que disimulan algunos éxitos, sino que además empieza a configurarse, sobre todo por impacto o como consecuencia del resultado de las últimas elecciones, un nuevo mapa de poder. Aparecen actores conocidos y aparecen actores no conocidos que se están configurando en este momento o en estos nuevos tiempos a partir del 10 de diciembre, que es cuando se constituyeron nuevamente las cámaras. Quiere decir que a medida que vamos observando el funcionamiento del Parlamento, se va despejando una incógnita, que es una incógnita que está planteada desde el comienzo de este gobierno y sobre la cual nosotros volvemos todo el tiempo, que es dónde empieza y dónde termina el oficialismo, dónde empieza y dónde termina la oposición. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la aparición de Milei y la constitución del gobierno de Milei es una pieza de un rompecabezas mucho más amplio que se ha rearmado. Milei es la expresión, la manifestación, la consecuencia de una nueva configuración de la política, tal cual la conocías, de la organización política, tal cual la conocíamos. Hay crisis en el peronismo, hay crisis en el PRO, Juntos por el Cambio desapareció y se va constituyendo la Libertad Avanza con bordes imprecisos. Todo esto es lo que uno puede ir observando si saca conclusiones respecto de lo que está pasando y va a pasar en el Congreso. Y a eso nos vamos a dedicar en esta parte del programa. Ha habido un éxito del gobierno que quedó opacado por una discusión que es la discusión sobre dos problemas, sobre todo uno de ellos, la discusión sobre la política del gobierno frente a las personas con capacidades diferentes. Es todo un tema que va caracterizando cada vez más al gobierno de Milei. Una caracterización que deviene de una insistencia, de una especie de obstinación en un tema, una obstinación misteriosa de por qué el gobierno está tan empecinado en modificar los recursos destinados que el Estado destina a la atención de los discapacitados. Vamos a hablar hoy con Valentina Bassi, a que todos ustedes conocen como actriz, pero que además se ha convertido en una vocera o una referente de esta discusión respecto de las políticas para asistir a las personas con capacidades diferentes. Bueno, alrededor del intento de derogación de la ley que prevé recursos para esa política, se produjo un fracaso del oficialismo, se le cae un pedazo del presupuesto que oculta un gran éxito. Y el éxito es que Milei finalmente logra aprobar el presupuesto prácticamente a libro cerrado. Si no hubiera habido el error de haber querido introducir la derogación de la ley de discapacidad y de la ley de financiamiento universitario, podría haber dado la vuelta olímpica, porque es muy raro que un gobierno pueda aprobar el presupuesto con el nivel de consenso con que venía a aprobarlo el gobierno de Milei. ¿Cuál era el plan del ministro de Economía? Es importante hacerse esta pregunta. ¿Por qué? Porque este es un gobierno
totalmente organizado alrededor de la política económica. Es muy difícil encontrar prioridades que puedan competir siquiera con cuestiones secundarias de la política económica. Todo está orientado por la economía, es un gobierno economicista. Por lo tanto, también la estrategia parlamentaria está ordenada o modelada por prioridades del Ministerio de Economía. Y Caputo, estoy hablando de Luis Caputo, de Toto Caputo, del ministro de Economía, se proponía ir a la negociación por el pago de deuda que tiene en el mes de enero, mostrándole al mercado un par de logros. Uno muy importante, que es la aprobación del presupuesto. Es muy difícil que un país pueda salir al mercado a pedir dinero si no tiene un presupuesto. Tan difícil como que pueda hacerlo una persona, una institución, una empresa. Entonces, para él aprobar el presupuesto en tiempo y forma era muy importante tenerlo aprobado antes de fin de año, como están tratando de hacer ahora, que aparecen reuniones casi superpuestas con las fiestas en el Congreso. De hecho, el Senado va a sesionar el 26, el viernes. Pero además de esto, Caputo pretendía mostrarle al mercado una ley, aunque sea aprobada solo por diputados o solo por el Senado, que tuviera media sanción de reforma laboral, que es una ley a la que el sector financiero le está atribuyendo, con bastante lógica, mucha importancia, porque se supone que la Argentina ha ido normalizando los precios, pero tiene un problema enorme de costos y que ese problema de altos costos tributarios, laborales, etcétera, dificultan la inversión. Bueno, en el caso de la reforma laboral ha quedado la discusión para más adelante. En el caso del presupuesto ha habido un inconveniente que tiene que ver justamente con la derogación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario, introducido por el propio Luis Caputo, ese inconveniente. Porque hasta el viernes a la tarde, nadie en el oficialismo sabía que se iba a introducir en el presupuesto un artículo, ahora famoso, el artículo 75, que se introduce en el capítulo 11 de la ley y que no estaba previsto. No estaba previsto tampoco por el oficialismo en el Congreso. Hay un tema metodológico que es importante advertir, que esta es una ley de presupuesto en la que se aprueban o se desaprueban capítulos en bloque, cerrados, con distintos argumentos, con distintos artículos, con distintas cláusulas presupuestarias dentro de cada capítulo. Entonces, el artículo 75, que dice que se derogue la ley de asistencia, de financiamiento de las políticas de discapacidad y la política de financiamiento universitario, entra en el capítulo 11 y es la que es motivo de controversia. ¿Por qué importa esto? Porque hay una obstinación rara. El gobierno había pretendido originalmente disminuir los recursos destinados a las políticas de discapacidad. Y había también intentado modificar las pautas de financiamiento universitario. El Congreso toma la iniciativa, sanciona una ley de emergencia para discapacidad. Después le vamos a preguntar a Valentina Bassi que nos cuente, porque ella conoce en detalle toda esta discusión. Y también el Congreso sanciona la ley de financiamiento universitario. Milei las veta. El Congreso insiste. ¿Qué quiere decir que el Congreso insiste? Que según manda la Constitución, constituye mayorías de 2/3, que son muy difíciles de alcanzar, implican un consenso que va más allá de lo habitual, y le impone al Poder Ejecutivo esa ley de financiamiento de una emergencia de política de discapacidad y la ley de financiamiento universitario. Paralelamente hay una acción de la justicia, porque hay familias que se ven afectadas por los recortes a las políticas de discapacidad que recurren a la justicia, y toma protagonismo el juez Adrián González Charbay, que es el juez federal de Campana, y dicta una medida cautelar
diciendo que es inconstitucional lo que está haciendo el Poder Ejecutivo en materia de políticas de discapacidad. Hay además una obstinación tan grande por parte de Milei en este tema que el gobierno aprueba la ley, él las veta, el gobierno insiste y se la impone con 2/3, y aún así el gobierno la promulga la ley que aprueba el Congreso con 2/3, pero en esa promulgación dispone que no se ejecute la ley. Esto es insólito, nunca ocurrió algo así, que se sepa. Si hay algún antecedente, es muy desconocido, que el gobierno diga, esto que me obliga a hacer el Congreso no lo voy a hacer, planteando que no tiene los recursos para hacerlo, que el Congreso no le ha fijado los recursos, cosa que sucede muy habitualmente, que el Congreso establece determinadas pautas o determinadas obligaciones del Poder Ejecutivo que el Ejecutivo después tiene que buscar los recursos para cumplir. Como va a tener que buscar ahora los recursos, según dijo el propio presidente, después nos vamos a referir, es muy importante lo que dijo ayer en conversación con Luis Majul. Hasta ha habido en el apuro un error técnico, porque podrían haber dicho, así razonan algunos miembros de la oposición, derogo las dos leyes en 2 artículos distintos como para que se pueda negociar uno de los dos, el del financiamiento universitario o el de discapacidad. No, el artículo 75 incluye las dos leyes en el mismo texto. ¿De dónde viene esto? Bueno, es una pregunta con poca trascendencia hacer la historia del problema. Hay algunos que creen, que prestaron atención a un detalle que ahora voy a mencionar, que detrás de esto, un poco para satisfacer la obsesión de Milei en esta materia, que es estos recortes en la política de discapacidad, que la introducción de este artículo con esas 2 derogaciones fue impulsada secretamente por Santiago Caputo, el asesor del presidente, el mago del Kremlin. ¿Por qué? Porque hay quienes, habiendo asistido, hay que recordar la reunión del presidente y el Poder Ejecutivo con gobernadores que se celebró inmediatamente después de la victoria electoral del 26 de octubre. Creo que fue un jueves, en la Casa de Gobierno, convocada por quien todavía era jefe de gabinete, Guillermo Francos, y Lisandro Catalán, en aquel momento también ministro del Interior. Fue una reunión muy armoniosa, donde el propio Milei tendió puentes de mucha amabilidad con los gobernadores, salvo una disonancia, que fue una intervención de Santiago Caputo diciendo ustedes, los gobernadores, deberían derogar esas 2 leyes que sus diputados y senadores le impusieron al gobierno, la de financiamiento universitario y la de políticas de discapacidad. De ahí que algunos dicen, esto que se introdujo inesperadamente el viernes a la tarde, que en el Congreso lo conocieron el lunes, para derogar esas 2 leyes, es una secuela de aquella iniciativa de Caputo. No hay forma de demostrarlo, tal vez no fue así. Llama la atención que Luis Caputo haya hecho, el ministro de Economía, la introducción de este artículo, porque él sí está muy sintonizado con su primo, Santiago Caputo. Pero son detalles. Lo importante es que tampoco se le puede echar la culpa a Luis Caputo, al ministro de Economía, enteramente haber hecho fracasar todo el capítulo 11 por meter este artículo, porque la mesa política del gobierno, que está constituida por Lule Menem, Martín Menem, Diego Santilli, Patricia Bullrich, nadie dijo nada. Nadie dijo, no hagamos esta modificación porque nos vamos a ver expuestos a un fracaso. Tal vez nadie dijo nada porque todos saben que el que haya hecho esta modificación está trabajando para una preferencia, una obsesión, podríamos decir, del presidente, que es muy tenaz en sus obsesiones. El gobierno fue al Congreso introduciendo este cambio y probablemente sobrevaloró 2 cosas. Uno, el peso que tuvo su triunfo electoral, que fue muy contundente. Fue muy importante, pero evidentemente no daba como para insistir con leyes que ya habían sido derogadas,
que ya habían sido aprobadas, vetadas y vueltas a aprobar por una insistencia del Congreso con dictamen de un juez federal como es González Charbay, que intervino para declarar la inconstitucionalidad de la derogación, pero además intervino para corregir ese artículo segundo de la promulgación que decía, bueno, aceptamos la ley pero no la cumplimos. No alcanzó el peso electoral del gobierno para tanto. Pero hubo otro detalle que probablemente el Poder Ejecutivo haya sobrevalorado, y es la obediencia de los legisladores a los gobernadores. Porque en diputados, por 1000 razones, inclusive algunas de índole familiar, de gente que tiene justamente un padecimiento dentro de su familia por cuestiones que tienen que ver con personas con capacidades diferentes, no consiguieron muchos gobernadores la subordinación de sus propios diputados, de diputados que normalmente le responden. El caso más notorio fue el de Catamarca, el de Raúl Jalil, que es un gobernador con mucha disciplina dentro del bloque de sus diputados, a los que igual no pudo disciplinar, aunque lo intentó, pidiéndole a sus diputados que voten como el gobierno pedía. Bueno, el gobierno reflexionó, hubo un amague de vetar lo que hizo ahora el Congreso, derogando, no aprobando, no queriendo tratar, desaprobando la introducción de esas dos derogaciones, y el oficialismo se resigna a que en el Senado la ley de presupuesto se apruebe tal como viene de diputados sin cambios. Hay que prestar atención a este detalle. Al caerse ese artículo 75, cuando el Congreso, la Cámara de Diputados, no quiere votar ese artículo 75, derogando la ley de discapacidad y la de financiamiento universitario, se cae todo el capítulo 11. Y al caerse el capítulo 11, se caen cosas para mucha gente muy importantes, como por ejemplo, el pago de la deuda que el Estado tiene con muchas distribuidoras eléctricas. Básicamente con Edesur y Edenor. Hay quienes, poniendo una lupa así, suspicaces, dicen, cuidado porque también se les va a dejar de pagar a algunos amigos de Santiago Caputo, como son los hermanos Neus, que tienen distribuidoras eléctricas y siempre se lo ven asociados al mago del Kremlin. También es una suspicacia que tal vez carece de sustento. Lo cierto es que ese pago a las distribuidoras eléctricas no se va a realizar porque se cayó todo el capítulo. Un pago que era discutido, inclusive se decía que Patricia Bullrich no quería aprobarlo en el Senado. Quiere decir que por obstinación, por una sobrevaloración de la propia fuerza y de la fuerza de los gobernadores sobre sus diputados, se cayó un capítulo entero del presupuesto y se abrió este debate de nuevo sobre la relación entre el gobierno de Milei y las políticas de discapacidad. Debate que tal vez no es el más conveniente, no solamente por las sensibilidades que despierta, sino porque justamente en el terreno de la discapacidad se produjo el mayor escándalo que ha vivido este gobierno en materia de imputaciones de corrupción, que son los audios, como sabemos, de Diego Españuolo, que era el director de la Administración de Discapacidad. Es decir, es una obstinación desafortunada la del gobierno en este campo, que obliga también a ser prudentes en otro terreno, que es el de la reforma laboral, y se termina cumpliendo la previsión inicial de Martín Menem, que era no presionemos al Congreso para que apruebe rápidamente determinadas reformas que después pueden salir mal, pasemos la reforma laboral al mes de febrero. Cuando se habla de la reforma laboral hay que recordar un detalle que a lo mejor pasa inadvertido. Si hay objeciones judiciales a la reforma laboral que manda el gobierno al Congreso y que puede aprobar el Congreso en febrero, van a ser tratadas por la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, que por un mandato, por un fallo de la Corte, tiene como tribunal de apelaciones, antes de que llegue a la Corte, al Tribunal Porteño, de la Justicia Porteña, al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, al tribunal que ordena a la justicia local de la ciudad. Preguntas aparecen sobre esa justicia,
hay quienes están inquietos por la calidad de la justicia porteña, en la inquietud de que pueda haber operaciones de forum shopping. ¿Qué es forum shopping? Maniobras procesales por las cuales yo elijo al juez que quiera tratar mi causa. Por ejemplo, me presento en un juzgado, me presento en otro, y según cuál es el juzgado que asume la causa, retiro uno de los dos planteos para quedarme con el juez más amigo. Estas operaciones de forum shopping que han sido muy habituales en Comodoro Pi, aparentemente empiezan a tener alguna manifestación en la ciudad de Buenos Aires, en el fuero local de la ciudad de Buenos Aires. Todo este panorama parlamentario que quedó en evidencia con la aprobación y la discusión del presupuesto, que ahora pasa a el Senado y que el Senado pretende aprobar el viernes, dejó la evidencia, como decíamos al comienzo, de un nuevo mapa de poder en la Argentina. Uno podría mirar la historia de la democracia del 83 para acá con distintos criterios. Por ejemplo, el poder que puede tener la Casa Rosada frente al Congreso. Ha habido poderes ejecutivos con mucha subordinación del Congreso, cuando se dice que el Congreso es una escribanía, o poderes ejecutivos que han tenido que negociar más con el Congreso, que han sido víctimas del Congreso, o que surgieron del Congreso, como el caso de Duhalde, que fue puesto por una asamblea legislativa. Hay otra forma de mirar la historia, que es el avance o el retroceso del poder central respecto de las provincias. Es decir, la cuestión del federalismo. Ha habido gobiernos con mucho poder sobre las provincias, eminentemente los Kirchner, en alguna etapa Menem, y ha habido gobiernos muy sometidos al poder de las provincias, que han tenido que encarar esquemas casi colegiados de gobierno. Vuelvo a Duhalde, Kirchner al comienzo, De la Rúa todo el mandato, que fue breve de 2 años, Menem hacia el final de la convertibilidad, cuando empieza a haber problemas de financiamiento importantes para el Estado. Entonces eran permanentes las negociaciones y las reuniones del presidente, del ministro de Economía, del ministro del Interior con el colegio de gobernadores, como si hubiera un gobierno colegiado en la Argentina. Hoy estamos frente a una ambigüedad ante este problema, porque vemos un gobierno muy convalidado en las urnas, al que bendice, aplaude más de media Argentina, y por otra parte, la aparición de los gobiernos provinciales como actores de la escena. El gobierno nacional los tiene que registrar, tiene que tomar nota del poder de esos gobernadores. Lo acabamos de ver en este fracaso en el capítulo 11 del presupuesto. Hay una contradicción entonces entre un gobierno que tiene un temperamento, un estilo, una vocación hegemónica de establecer un nuevo poder importante, decisivo, con poca discusión, como en el alto imperio del menemismo o en el alto imperio del kirchnerismo, y un poder institucional acotado, que tiene que registrar el límite del otro, el límite del Congreso, y detrás del límite del Congreso el límite de los poderes federales. Y en esta ambigüedad y en esta tensión y en esta ambivalencia va navegando Milei entre éxitos y fracasos. Entonces hay que registrar cuál es el mapa federal para entender las posibilidades que tiene Milei, las capacidades hasta dónde llegan, su poder qué frontera reconoce y cuál es su límite. Ahí, en el tratamiento de estas leyes apareció claro que, salvo en la cuestión que tiene que ver con discapacidad y con financiamiento universitario, hay un grupo de aliados que son Jalil, el gobernador de Catamarca, Esdero, el gobernador de Chaco, Sáenz, el gobernador de Salta, Pasalacqua, el gobernador de Misiones, que está muy ligado al líder, al caudillo peronista de Misiones, que es Carlos Rovira, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Rogelio Frigerio, que es del PRO y gobierna Entre Ríos, Rolo Figueroa, el gobernador de Neuquén. Esto
sería el club en el cual el gobierno se puede sostener de manera más o menos incondicional. Incondicional plena no hay, porque ya dijimos, un gran aliado del gobierno como es Jalil de Catamarca no votó, no pudo disciplinar a sus diputados para votar la derogación de esas dos leyes. Hay otro grupo integrado por dos gobernadores muy importantes por la dimensión de sus provincias, por la complejidad económica de sus provincias, que son Maximiliano Pularo de Santa Fe y Martín Yarlora de Córdoba. Integran un bloque aparte, con una relación de tensión con el gobierno. Más en el caso de Pularo. Hay un detalle, que es que Santilli se reunió con todos los gobernadores, menos con Pularo. Ahora apareció otro grupo, muy significativo, porque tiene significado en la escena general de la nación, pero tiene también un significado en la escena peronista. Se reunieron hace 6 días en la Casa de la Pampa, acá en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente estaba Sergio Cilioto, que era el dueño de casa, el gobernador de La Pampa. Ahí estaba Ricardo Quintela, de La Rioja, Gildo Infran, de Formosa, cuyo senador preside nada menos que el bloque peronista de la Cámara de Senadores, Gustavo Melela, de Tierra del Fuego, Elías Suárez, que hereda a el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, del que después vamos a hablar, y una presencia que hay que prestarle atención porque probablemente le imprime una identidad a este grupo, que es Axel Kicillof. Si está Kicillof en este club de gobernadores peronistas, opositores de Milei, quiere decir que hay alguna tensión entre este grupo y Cristina Kirchner, porque Kicillof lleva adelante una política sistemática de desafío al liderazgo de Cristina Kirchner, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que cuando estos gobernadores se vieron en la Casa de la Pampa, Cristina y Máximo Kirchner deben haber dicho: acá hay una luz amarilla. ¿Por qué es importante esta presencia de estos gobernadores? Y porque el otro que va a tener que registrar esa reunión es Germán Martínez, el presidente del bloque peronista de la Cámara de Diputados, que es un bloque totalmente opositor al gobierno. Pero ahora le aparece probablemente un subbloque de diputados que responden a esos gobernadores, que ya no están alineados totalmente o férreamente con Cristina Kirchner. Pareciera que hay un ruido en el bloque peronista entre lo que sería una subordinación total a la líder más importante que tiene el peronismo, que es Cristina, y a su hijo, a la Cámpora, y este club de gobernadores que aparece como una presencia nueva. Hay que ir advirtiendo entonces, ustedes ya se deben haber dado cuenta claramente de que el mapa se está modificando y aparecen estos actores nuevos que en la dinámica de la política dan sorpresas después. Tuvo Milei una entrevista, le dio una entrevista a Luis Majul anoche, y entre las cosas que dijo es: yo voy a reasignar partidas para satisfacer esta imposición del Congreso, de la Cámara de Diputados y después del Senado seguramente también, que me impone llevar adelante los gastos en materia de universidad y discapacidad. Bueno, ¿qué quiere decir que va a reasignar partidas? No lo dijo. Pero los que conocen cómo está armado el presupuesto, intuyen, porque razonan de este modo: 85% del gasto es prácticamente de piedra, inflexible. Son gastos sociales, de una u otra manera. El 15% que queda, lo que puede tener alguna flexibilidad, aquello que él podría reasignar partidas, ablandar, recortar, modificar, en general son fondos que son destinados a las provincias. Es decir que probablemente, todavía no lo sabemos, pero hay que mirar cómo siguen los hechos, cómo se despliega este curso de acción en los próximos días, Milei le pase la factura a los gobernadores que le impusieron una negativa a esas 2 derogaciones que él quería producir.
Es importante esta relación fiscal con las provincias, importantísima desde el punto de vista político, porque plantea un problema que lo vemos viendo desde el comienzo. Si el gobierno quiere llevar adelante una política fiscal dura, debe saber que un límite es que la tiene que pactar con las provincias que, como están demostrando nuevamente, manejan el Congreso. Y si quieren saber la importancia que tiene esta relación fiscal de dinero con las provincias, conviene mirar esta tabla. ¿Qué nos muestra esta tabla? Nos muestra cómo se repartieron los adelantos del Tesoro Nacional en el mes de diciembre y en todo el año, entre enero y diciembre de este año. ¿Qué son los adelantos del Tesoro Nacional? Son un desprendimiento del impuesto a las ganancias que se le otorga al Poder Ejecutivo para que pueda repartir dinero con cierta discrecionalidad, podríamos decir, con cierta arbitrariedad o con un criterio de lealtad y deslealtad política, de premio y castigo a la lealtad política, entre las provincias con la excusa de alguna emergencia. Tucumán, que dentro del club peronista probablemente Jaldo sea el gobernador más subordinado desde el primer momento, es el primero que puso el año pasado sus diputados al servicio de Milei, le pagaron de adelantos del Tesoro Nacional, le mandaron 20.000 millones de pesos adicionales en diciembre. A Entre Ríos 7.000, a Misiones 2.000, a Salta 6.000, a Chaco 11.000, a Catamarca 10.500. Misiones 12.000, 20.000 Tucumán, 7.000 Entre Ríos, Misiones 12.000, Salta 6.000, Chaco 11.000, Catamarca 10.500. En general, en diciembre, el gobierno le pagó a las provincias de manera más o menos arbitraria a este club 66.500 millones de pesos. Si ustedes miran esta lista y la comparan con los gobernadores que mencionamos recién, este es el club de aliados. Y este es el ranking. Primero Tucumán con 35.000. Tucumán se llevó el 18% de los ATN. Habría que hacer un cálculo de cuánta es la población de Tucumán y ver este 18% y ahí vamos a ver cómo se privilegia a un aliado. Entre Ríos, con Frigerio a la cabeza, 10%, 19.000, igual que Misiones, igual que Salta. Chaco, que es una provincia muy complicada fiscalmente, tiene hasta retrasos para pagar los sueldos, cuestión de... Es el resultado de una herencia larga, no es culpa de Leandro Esdero necesariamente, 9%, Neuquén le sigue Catamarca. Esto es hasta que empiezan las provincias menos amigas, pero que son las más grandes. Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba no aparece. Acá tenemos un mapa del disciplinamiento político y de los alineamientos políticos de los gobernadores en relación con el gobierno nacional, y este es un mapa clave de mirar porque incide, como ya lo vimos, en el manejo del Congreso. Y es una señal de que Milei es muy, muy intransigente en materia fiscal, pero cuando hay un límite político tiene pragmatismo y está dispuesto a abrir el monedero. Ahora vamos a ver si ajusta por acá. Todo esto es lo que fuimos aprendiendo en estos días mirando el tratamiento del presupuesto y la interacción entre el Poder Ejecutivo, la Casa Rosada y el Congreso. Aprendimos algo más. Y es algo que venimos destacando desde el resultado del 26 de octubre. Hay que ponerle la lupa a este fenómeno, porque puede encerrar datos, indicios del futuro. Y es la expansión de Karina Milei y de su liderazgo dentro de este oficialismo. ¿Dónde se notó? Hubo una gran discusión, que sigue hasta ahora, por la designación de los diputados que van a formar parte del Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación. Y ahí hubo un pacto entre el peronismo y, podríamos decir, la Libertad Avanza o Milei. Se habló mucho de un pacto entre Martín Menem y Máximo Kirchner. En realidad,
no fue ese el pacto. No hubo ningún pacto entre Martín Menem y Máximo Kirchner. Lo que hubo fue otra historia. El auditor general de la Nación es un peronista muy importante. Lo hemos invitado muchas veces acá a Odisea. Es Juan Manuel Olmos, líder del peronismo de la capital. Un dirigente muy destacado por su conocimiento del poder y por su inteligencia. Fue, como era obvio, porque él es el líder del peronismo de la capital federal, a la asunción de los legisladores de la capital, la legislatura porteña, el 3 de diciembre. A esa asunción fueron muchos miembros del Poder Ejecutivo, entre ellos Milei. Pero estaba Karina Milei, estaba Manuel Adorni, estaba Patricia Bullrich, que ejerce un liderazgo obvio sobre La Libertad Avanza en la capital federal. Estaba Diego Santilli. Bueno, en ese momento, Olmos inició una conversación para ver cómo se iban a cubrir por parte del Congreso, de la Cámara de Diputados, las vacantes que tiene en su institución, los auditores que faltan, que los designa el Congreso. Y ahí se llegó a un acuerdo del cual es víctima el PRO. Y es un acuerdo por el cual se decide que un auditor va a pertenecer al peronismo, un auditor va a pertenecer a La Libertad Avanza y otro auditor no va a pertenecer al PRO, sino al Club de Gobernadores Aliados. Volvemos a la lista de ATNs. No solo les pagan con plata, les pagan también con poder institucional a esos gobernadores. Es un auditor que responde al gobernador de Salta, que lo tenemos acá en cuarto lugar, Gustavo Sáenz. El PRO, que había postulado a Jorge Triaca, que es un dirigente muy importante, muy cercano a Macri, lo marginan. Y va como candidato del gobierno la doctora Mónica Almada, que es una figura muy importante del sistema institucional argentino como abogada, que ha sido durante muchísimo tiempo una figura muy importante en la elaboración de leyes en el Congreso. Estoy hablando de fines de los años 80, comienzos de los 90, ella militaba en el radicalismo. Queda fuera el PRO, se enoja Ritondo. José Ignacio Forlón es el delegado, el auditor puesto por el peronismo, después de que Olmos habló con Cristina Kirchner y aprobó la operación. Forlón es un hombre de Máximo Kirchner y de Cristina. Y, como ya dijimos, una representante de Salta, que es Pamela Caletti, que encarna, digamos, la representación del gobernador Sanz. Ritondo se queja, plantea la judicialización de este problema. Desde la auditoría, Olmos hoy le contestó. Se conocen mucho Olmos y Ritondo, entre otras cosas porque ambos se criaron en Mataderos. Los dos militaron muchísimo tiempo juntos en el PJ Capital. La verdad que esto no tiene lugar a hacer este planteo judicial. ¿Por qué? Y porque esta es una cuestión estrictamente política y Ritondo perdió la votación en la Cámara de Diputados. Pero hay que poner el foco en Mónica Almada, en la representante de La Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque esta abogada muy prestigiosa fue despedida hace muy poco tiempo del Ministerio de Economía. De hecho, Luis Toto Caputo le pide la renuncia y le da un argumento muy curioso. Dice, te tenés que ir por la cantidad de veces que visitaste a Lule Menem en la Casa de Gobierno. Como si eso fuera un pecado mortal para una parte del gobierno. Obviamente no es Toto Caputo el que lleva adelante esta argumentación motu propio. Es obvio que está recibiendo la inspiración de sus primos, Santiago Caputo, el mago del Kremlin, y su hermano, que es muy influyente, aunque bastante poco conocido, que es Francisco Caputo, que habían identificado un vínculo entre Mónica Almada y Lule Menem, mano derecha de Karina Milei, y es un vínculo que nace en el trabajo que ambos tuvieron a lo largo de toda la década del 90 en el Senado, tanto Lule Menem como Mónica Almada.
¿Por qué importa esto? Porque quiere decir que ha habido una orden de Karina Milei para reivindicar a Mónica Almada en contra de Santiago Caputo. Y ha demostrado Karina Milei que en este terreno institucional manda ella. Una señal que debe haber anotado Santiago Caputo y también Luis Caputo, porque termina Karina Milei reivindicando y fortaleciendo a alguien que había sido despedida nada menos que por el Ministerio de Economía poco tiempo atrás. ¿Se puede hilar muchísimo más fino? Y puede ser. ¿Se acuerdan que vino ese lobista americano, norteamericano, que fue asesor de una campaña de Trump y que Santiago Caputo lo hizo reunir con gente del Congreso, con 3 diputados? Rodrigo de Loredo del radicalismo, Miguel Pichetto y Cristian Ritondo. Dicen que cuando a Santiago Caputo le pidieron que recomiende un ministro del Interior, no dijo Santi, le dijo Ritondo. ¿De qué estoy hablando? Cuando se decidió desairar a Ritondo y promover a Caletti del Club de Gobernadores, Karina Milei también le estaba pasando una factura a un aliado de Santiago Caputo en el Congreso. Ritondo obedece por fuera del PRO a Santiago Caputo contra Martín Menem, digamos hasta donde también se están proyectando las muy fuertes internas del gobierno dentro del Congreso y dentro de estas decisiones. Dicen que Ritondo negoció fuerte la aprobación del presupuesto y también esta cuestión le atribuyen, y le atribuyen varias personas, habría que creer que es verdad, que pidió un director en YPF y 40 delegaciones de la ANSES. Se supone que para el PRO, otros dicen no, para él, porque él está en disputa con Santilli por la candidatura a gobernador del año 2027, si le está pensando en la provincia de Buenos Aires. Habladurías intrascendentes. Lo que importa es que, de nuevo, sobre el panorama del gobierno, se recorta la figura de Karina Milei, en este caso de la AGN, de la Auditoría General de la Nación, y en un segundo caso, que es que también decidió ella quién va a ser el delegado de La Libertad Avanza, nada menos que en el Consejo de la Magistratura. Y propuso al diputado que gana las elecciones en Córdoba, Gonzalo Roca, un hombre de los Menem, de Martín Menem y de Lule Menem, en contra de un acuerdo eventual que podía haber con el radicalismo que pretendía Karina Banfi. ¿Quién la pidió a Karina Banfi? De Loredo, supuestamente aliado de Santiago Caputo. De nuevo se traslada esta interna a la operación parlamentaria. Y Karina Milei decide quién va a ser el representante de su partido en el Consejo de la Magistratura por el Congreso, por la Cámara de Diputados, sin consultar al hombre que maneja la justicia en nombre de Santiago Caputo, Sebastián Amerio. Quiere decir que la interna del gobierno se sigue manifestando y aparece, desde las elecciones en adelante, una figura que hasta ahora era nada más la sombra de su hermano, Karina Milei, y que empieza a tener un juego mucho más nítido, mucho más decisivo, en sobre todo el terreno institucional. Vamos a empezar Odisea hablando de todos los matices, todos los pliegues que tiene esta discusión sobre las políticas de discapacidad. Y lo vamos a hacer con alguien muy comprometido con ese problema, que es la actriz Valentina Bassi, que ahora adquiere otra dimensión, su figura pública, por lo que ha militado alrededor de esta cuestión. Después vamos a hablar con un legislador porteño, muy novedoso siempre, que tiene su propia agenda, muy ligada a cuestiones concretas de carácter urbano. Estoy hablando de Manuel Ferrario. Pancho Olivera nos va a contar qué pasa con un tema que él trató hace mucho tiempo, usurpaciones de tierras en la provincia de Santiago del Estero, y hasta dónde esas usurpaciones están mezcladas con los escándalos tan poco edificantes de la AFA. Hoy no lo tenemos a Daniel Vilota porque está viajando, tampoco está Ani Parraguirre, que está en el exterior, pero Camila Perochena nos va a resolver o nos va a plantear un problema que va a intentar despejar, que es la crisis del 2001, la gran crisis del 2001. ¿Seguimos adentro de ella o empezó otro ciclo con Milei en el 2023? ¿Cómo hay que entender la historia de los últimos 24 años en la Argentina, 25 años en la Argentina? Y quédese al whisky,
Carola hoy abandonó la bibliografía, nos trae otra novedad. Estuvo curioseando en casas particulares, pero también negocios que tienen que ver con productos de Navidad, y nos trae cómo están armados los arbolitos de Navidad de los principales líderes políticos de la Argentina. Acá están nuestras redes. Vamos a hablar con Valentina Bassi. El tema que nos sigue ocupando es discapacidad. Empezamos Odisea.